Buenas noches, pueden sentarse, vamos a abrir nuestras Biblias. Qué gusto estar aquí en el campamento en este año para predicar la palabra del Señor. Así que bueno, voy a pedir que con todo orden abramos la palabra del Señor en el libro de Romanos. Gracias a Dios. Estamos aquí, un grupo también de jóvenes de nuestra iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, veo también hermanos que tenía tiempo de no ver, que están por aquí. Qué gozo y qué gusto verles otra vez, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor. Esperamos que la luz sea la de Cristo, amén, ¿verdad? Y que mañana tengamos luz también para continuar con las actividades. Algunos nada más necesitaban un pretexto para no bañarse, ¿verdad? Pero ahí se les dieron las cosas. Sí oraron, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Vamos ahí a la palabra del Señor, libro de Romanos. Vamos para allá. Capítulo número 1, Romanos capítulo 1. Agradezco a hermano Jim el privilegio que me da de pues estar considerado para predicar en una semana de los campamentos. Gracias al Señor, ¿verdad? Y su servidor, ¿verdad? Y mi esposa, conocemos a hermano Jim hace pues ya unos añitos. Mi esposa iba de soltera todavía, ¿verdad? Yo también algunos campamentos que hermano Jim organizaba. Imagínense lo grande que es ya el hermano Jim, ¿verdad? Para que yo de joven iba a sus campamentos, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios siempre han sido de grande bendición. En aquel entonces no estaba esta propiedad. En aquel entonces hermano Jim viajaba desde Culiacán, ¿verdad? Y venía bajando, organizando campamentos en diferentes puntos del país. Y siempre muy, muy bendecidos. Llegaba hasta Cancún, si no mal recuerdo, algunos campamentos, inclusive llegó allá a ir. Y hasta que Dios dio este precioso lugar. Y gloria a Dios por este lugar, ¿verdad que sí? Dios, los que lo han conocido desde que inició su construcción a lo que va ahora, ha sido tremendo como Dios ha usado hermano Jim, al campamento Meta, a la iglesia, ¿verdad? Local aquí en Morelia, para el trabajo, donde muchos obreros están aquí también laborando esta semana. Y pues le damos gloria a Dios por eso. Así que disfruten las bendiciones de Dios, amén. Disfruten las bendiciones del Señor. Romanos capítulo 1, vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16 al versículo número 21. Voy a pedir que con toda reverencia, con fuerza, sin ningún desgano, ¿verdad? Sino con reverencia y respeto, vayamos a la palabra del Señor. Romanos 1, 16 al 21, alternadamente leamos así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese ahí lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero predicar un mensaje titulado Tres decisiones razonables. Tres decisiones razonables. Si vemos aquí, ¿verdad? Se menciona el razonamiento del hombre a la luz de ser expuesto a la existencia de Dios, cómo Dios se le revela al hombre a través de la creación. La creación lo que hace decirle al hombre, testificarle al hombre, ¿verdad? Es que hay un Dios creador, que Dios existe. Pero el hombre, ¿verdad? En su naturaleza perversa, pecaminosa, rechaza la existencia de Dios, habiéndosele Dios manifestado al hombre, revelado al hombre su existencia. Por eso dice aquí el libro, ¿verdad? Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios. No está hablando de gente que creyó salva, ¿verdad? Cristianos, no, está hablando de esa gente impía que tuvo revelación a través de la creación para entender y conocer que Dios existe.
y aún y a pesar de ello rechazan a Dios. Porque dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, lo que se les reveló de Él, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y luego vemos, se envanecieron en sus razonamientos. 3 decisiones razonables. Existe la idea que un cristiano, ¿verdad? Para ser cristiano, o un creyente para creer, debe dejar de ser una persona racional. Es decir, que siga usando su razonamiento. Debe decirle que no está peleada la razón con la fe. Pero siempre la razón debe estar sujeta a una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Ahora, debemos ser razonables, debemos ser racionales en algunas decisiones que tomamos en la vida. Por eso quiero predicar en esta noche, jóvenes, 3 decisiones razonables que hoy tienes tú que tomar al haber venido a este campamento, y vas a razonar, y yo te voy a dar conocimiento bíblico, te voy a dar argumentos de la palabra de Dios, y tú tienes que llevar eso al razonamiento y tomar una decisión para la gloria del Señor. Así que vamos a disponernos a orar y para que Dios nos hable a través de este mensaje. 3 decisiones razonables. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ella es perfecta, inspirada por ti para la edificación de nuestras vidas. Habla a cada joven aquí presente. Sea el Espíritu de Dios quien convenza corazones, quien atraiga la atención. Solo usa mi voz para predicar tu palabra con denuedo, con confianza, sabiendo que toda ella es verdad. Te pido, mi Dios, que nos hables, que nos traigas al altar a tomar las 3 decisiones más razonables que esta noche pudiéramos tomar. Háblanos, mi Dios, a cada joven. Quita distracciones, quita jóvenes apáticos. Trae el corazón de ellos hacia ti, Señor, y háblales. Algunos necesitan urgentemente tomar una de estas 3 decisiones razonables. Háblanos, mi Dios, nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña que Dios le dio al hombre la facultad de razonar. E inclusive en varias ocasiones la Biblia apela al creyente a que razone sus decisiones. Y muchas veces, ¿verdad?, vamos a tomar decisiones basadas en la Biblia, habiendo razonado en lo que la palabra de Dios dice, y va a ser de provecho a nuestra vida de fe en el Señor Jesucristo. Razonar tiene que ver, escúcheme, joven, con la facultad mental y ahora en Cristo espiritual de tomar conocimiento, escuchar argumentos, observar información, y todo eso llevarlo a la mente y al corazón para evaluarlo, y después de aquello tomar una decisión. A veces, ¿verdad? Frase que a veces usamos, alguien puede decir, tu decisión fue muy razonable. Quiere decir que evaluó, pensó, se informó y trató de tomar lo más coherente, ¿verdad?, posible en esa decisión, en base a lo que escuchó, a lo que observó. A veces decimos, tus acciones fueron razonables, ¿verdad? Tenías razón en las acciones que tomaste. Pero también podemos haber dicho, ¿verdad?, eso que dijiste, eso que hiciste o decidiste está fuera de toda razón. Dios le dio la facultad al hombre de razonar. Y a veces aún en el cristianismo, hermanos, como creyentes en Cristo, hay iglesias que tratan de obstaculizar la razón y solo se mueven bajo emoción. Y muchos cristianos llegan a ser cristianos de emoción, pero nunca llegan a razonar con la verdad de la palabra de Dios las decisiones que toman en la vida. Alguien que toma decisiones basada en la palabra de Dios, habiendo pensado, evaluado, razonado, es una persona que se va a mantener bajo convicción, fiel a su Señor. Mientras aquel que se alborotó y llegó emocionado, que nunca escuchó argumentos, no creció en el conocimiento de Dios, nunca evaluó sus decisiones, nunca se puso a los pies de la cruz de Cristo para observar y pensar, ¿qué hizo Dios por mí? ¿Quién soy yo para que Él me hubiera salvado? Y simplemente en un ánimo de emoción nos incluimos en la iglesia, pero emociones siempre se acaban, convicciones permanecen.
Pero esas convicciones vienen de decisiones que se hacen de jóvenes que usan la razón de manera correcta para tomar decisiones en su vida. No es el tema, pero vamos a hablar de ello. ¿Cuántos jóvenes toman decisiones irracionales en base con quién se van a casar? Ahora sí ya se despertaron, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Casarse? Claro, los treintones ya les llamó la atención, ¿verdad? Ahora fíjese bien, muchos toman decisiones muy irracionales, pero Dios, vamos a verlo con la Biblia, nos apela a que usemos un razonamiento basado en su palabra, espiritual, para decisiones que debemos tomar en la vida. Y voy a ponerte un mensaje, no te voy aquí no hay medias tintas, puedes tomar una u otra decisión. Parecen muy obvias las decisiones, pero deben ser predicadas para confirmar tu fe, para confirmar tus convicciones, para confirmar dónde estás parado en el Señor. 3 decisiones racionales. Quiero que veamos a la luz de la Biblia tres situaciones y argumentos donde vas y debes tomar 3 decisiones razonables delante de Dios. La primera: ¿por qué te vas a decidir? Tal vez en el título del punto no vas a entender de qué trata, déjalo desarrollo. Primero, ¿qué vas a decidir? ¿Por la creación divina o por la perversión humana? ¿Por qué te vas a decidir? ¿Por la creación divina o por la perversión humana? Ahorita vamos a leer aquí en el libro de Romanos capítulo 1, pero debo usar mi razón para tomar una decisión, escúcheme bien, sobre mi naturaleza, sobre cómo Dios me creó. Hoy en día el mundo ya no, hermanos, el mundo y muchos cristianos ya no están razonando espiritualmente sobre este asunto. Increíblemente, aún hasta cristianos jóvenes están totalmente perdidos en su identidad sobre lo que Dios creó. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer. Y hoy, hermanos, tenemos una sociedad, escúcheme bien, y espero no usar una palabra que le ofenda, pero ese describe muy bien la realidad. Hoy día tenemos una sociedad y una juventud realmente que está siendo perversa e irracional. Con la entrada y la difusión de las ideologías de género, la juventud está siendo atrapada sin usar la razón. Los medios, la televisión, el Netflix, los videojuegos, horas delante de un videojuego, pornografía, las redes sociales, llámese como se llame, tiene una generación de jóvenes, incluyendo creyentes en Cristo, totalmente idiotizados, totalmente entorpecidos, confundidos en base a lo que son o no son. ¿Cómo es posible? Yo no lo puedo entender, y no es razonable que un cristiano esté atrapado en las ideologías de género, creyendo toda esa maraña de mentiras y de perversión de este mundo. ¿Pero por qué? Porque han entrado en su mente información que los ha corrompido, información que les ha hecho perder la razón, y ahora todo es como tú te sientes. Todo es subjetivo. ¿Cómo me siento? ¿Verdad? Y empiezan a decir cosas tan irracionales como: soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Ya no son capaces de mirarse al espejo y razonar sobre lo que son. ¿Sí me está escuchando? No estamos hablando de qué dice la Biblia, nomás de mirarse un espejo. Semejante barbudo, ¿cómo dice que es mujer? Soy un adulto atrapado en un cuerpo de un bebé. Pareces bebé por inmaduro, pero no, ¿verdad? Soy un hombre fíjese que 40 años, pero me siento como una niña de 9. Imagínense, ya no hay razonamiento alguno, ¿verdad? Ha entrado toda esa mentira. Espero que no haya aquí ninguna jovencita que se pinte el cabello de morado y verde para identificarse con causas políticas que al final detrás tiene perversión a la luz de la palabra de Dios. Pero ahí la ves, ¿verdad? Somos feministas, ¿no? Les dicen feminazis, ¿verdad? Somos feministas, somos cristianas. No hay compatibilidad entre la perversión y lo que Dios creó. Lo que Dios creó es bueno. El libro de Génesis lo dice.
que la creación de Dios Él la hacía buena, provechosa. Pero el hombre, hermanos, se corrompe y empieza a perder su capacidad de razonar. Y mire, estas personas las llevan a hacer un examen médico y su biología, su anatomía, su ADN, sus cromosomas, cada átomo de su ser indica: ¿eres hombre o eres mujer? Y aunque tengan la evidencia científica, biológica, visible delante de sus ojos y la verdad de la palabra de Dios, no saben lo que son. Jóvenes, no seas atrapado en la perversión de este mundo. Tienes que tomar una decisión razonable. O le creo a Dios creador, o me voy a ir a la perversión. O fijo convicciones firmes sobre lo que soy y mi identidad, y no aplaudo y no acepto, ¿verdad?, las mentiras y las perversiones del mundo. Hace poco, hermanos, unos días, ustedes lo han de haber sabido, como en los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, hicieron una marcha de hombres gordos, ¿verdad?, vestidos de mujer, y ahí barbudos como mujeres, y dicen que hicieron más o menos una representación de la última cena ahí en París, ¿verdad?, en las Olimpiadas, y el mundo lo aplaude. Pero lo que me extraña es que cristianos lo aplaudan o cristianos lo defiendan. ¿Sabe qué, hermanos? La Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Y muchos cristianos están callados a la luz de tanta perversión y no dicen nada. Déjalos con su vida. Mire, si usted no pone estándares y convicciones firmes, el mundo se lo va a comer. Usted necesita tomar esta noche una decisión: o se toma de la creación divina como Dios lo creó a usted y le crea a Dios, o usted va a ser arrastrado por la perversión del mundo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 21 nuevamente: pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese es el problema. El hombre sabe de Dios, ve la creación de Dios, pero el hombre se envanece en sus razonamientos. El hombre se ensoberbece pretendiendo ser sabios. ¿Cuánta gente dice, verdad? No, es que los cristianos son torpes, los que siguen una religión son fanáticos. Escúcheme bien, si alguien debe razonar bien es el cristiano, ¿verdad? Y ellos piensan que nosotros no estamos razonando, porque sí, hay mucho cristiano fanático que no razona sus decisiones en el Señor. Pero como cristiano tienes que entender el mundo, ¿verdad? La perversión del mundo va a envanecer sus razonamientos. Ahora mire lo que dice adelantito la palabra de Dios: cuando ellos se envanecen, no, mire lo que se hacen. Versículo 22: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿No dice el libro de Salmos que el necio dice en su corazón: no hay Dios? No existe el ateísmo, solo existe la necedad. Porque Dios existe, porque Dios es creador y se ha revelado en la creación al hombre para que el hombre piense y razone cómo salió todo esto. Y viene la ciencia a decirle a los jóvenes, a las universidades, que es donde más batallan muchos de ustedes. Ibas bien, te aprendías los versículos de la Biblia en la primaria, llegaste a la secundaria, llegaste a la prepa, pero llegando ya tambaleabas, llegaste a la universidad y escuchaste un ateo, escuchaste un hombre perverso que te enseñaba una cátedra universitaria y pervirtió tu mente y tu corazón. Pero como no razonaste lo que Dios dijo que tenías que razonar, hoy estás confundido sobre lo que crees. Y debemos entender que un joven cristiano que ama a Dios debe agarrarse de todo corazón de lo que Dios dice y razonar en base a la palabra del Señor. ¿Qué pasó con esta gente que se hace necia? Mire lo que dice el versículo 23: no solo ateos, pero note lo que pasa: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Han visto los grandes templos en la India? ¿Cómo hay templos dedicados a la rata? Y aman las ratas, cuidan las ratas, alimentan las ratas, adoran las ratas como dioses. Tú y yo las matamos, ¿verdad? Mátale, hay un escobazo. Imagínate alguien de la India viendo esa escena. Estás matando a su Dios. Vamos a echarnos unos tacos de carnita, ¿verdad? De res.
Y la gente de India está diciendo, se está comiendo a mi Dios, ¿verdad? ¿Y cómo puede uno pensar que adoran al cocodrilo, adoran a las ratas? ¿Por qué? Porque profesando ser sabios se hicieron necios. Es el resultado de haber rechazado a Dios en sus razonamientos. Y déjame decirte, eso le pasa a la gente impía, pero los cristianos que también en su mente y en sus vidas le están diciendo no a Dios, van a sufrir las consecuencias. Por eso esta noche razona bien. La mejor decisión que puedes tomar es decirle sí a Dios, sí a lo que Él te ofrece, sí a lo que Él te va a estar hablando esta semana, joven. Amén. Pero necesitas tomar una decisión bien razonada, basada en la palabra de Dios. Mire cómo el hombre se sigue corrompiendo. Capítulo 1 de Romanos, versículo número 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, deseos pecaminosos, ¿verdad? De modo, note esto, ¿qué empieza a hacer el hombre? Deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Deshonran el cuerpo que Dios les dio. Y luego, ¿cómo lo hacen? Ve al versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la... Qué tremendo, el hombre prefiere la mentira para vivir bajo sus pasiones y deseos pecaminosos. Y ahora el hombre, ¿verdad?, adopta la mentira. ¿Y qué pasó? Aquí está la clave. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Escúcheme bien, Dios está diciendo aquí, ¿verdad? Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres. Cuando la Biblia dice el uso natural, está diciendo que Dios creó al hombre con una anatomía, con una forma específica. A la mujer le dio una anatomía de creación divina. Él la crea y la hace anatómicamente, ¿verdad?, biológicamente una mujer. Y que ambos se complementan. Y que ir un hombre con un hombre es ir contra la naturaleza creadora de Dios. Una mujer con mujer es dejar el uso natural y tienen que hacer perversiones, mujer con mujer, porque no es como Dios diseñó sus propios cuerpos. ¿Sí me está escuchando? Y entonces es razonable, ¿verdad? Cuando entiendo anatomía del hombre y de la mujer, son complementarios, no hay duda. Pero cuando es hombre con hombre, van contra naturaleza. Por eso hay que razonar. ¿Me está siguiendo? Dios dice esto, entonces Dios creador, yo lo prefiero a Él que las perversiones y las ideologías de este mundo perverso. Mire lo que pasa. Cuando el hombre ya no razona, la Biblia le llama al hombre irracional. O sea, Dios está hablando de razonamiento y dice, hay gente que tiene conducta que no usa su razón, es irracional. Vea conmigo segunda de Pedro, vamos para allá. Segunda de Pedro, por favor. Primer decisión racional, el Dios creador, como Él me creó, como dio mi identidad, con eso me quedo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Sí lo tienen ahí, hermanos? Amén. Segunda de Pedro 2, fíjese bien, versículo número 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿como qué? Como animales, y fíjese de qué habla Dios ahí, irracionales. Es decir, Dios hace una comparativa. El hombre le di la facultad de razonar, no al animal. ¿Sí me está escuchando? Dios está diciendo, al hombre le di la facultad de razonar, al animal no. Pero ¿cómo compara Dios la conducta de ciertos hombres como conductas animales? Hombres y mujeres que no están usando su razonamiento. Una lesbiana es una mujer que no está usando la razón. Está comportándose como un animal, bestialmente, perversamente. ¿Quién lo dice? Dios lo dice.
cualquier perversión de estas son conductas irracionales y tienen que ver con la vida inmoral. Vea otra vez lo que dice aquí, la palabra de Dios. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, lo que más dice, hermanos, nacidos para presa. Es decir, usted ha visto animales que son devorados por otro animal, y como el animal no advierte peligro, se va y se pone junto al animal que es depredador. A veces algunos animales tienen ese instinto mejor, pero otros no, ¿verdad? Algunos peces, ¿verdad?, rápido caen en la trampa, les ponen un gusanito y van, ¿verdad? Y ahí los pescan. Y muchas veces el hombre es así, como un animal para presa, no usa su razón, y cuando dejas de usar la razón caes continuamente como una presa para tu propia destrucción. Mire lo que dice la Biblia, Judas, versículo 10. Judas, versículo 10. Judas, versículo 10. Nuevo Testamento, por si las dudas. Libro de Judas, versículo 10. Fíjese, dice la palabra de Dios: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales que irracionales. Toda esta perversión de la cual te estoy ahora predicando, Dios dice es como un animal irracional. Y tú y yo no somos animales, somos creados a la imagen de Dios, somos sus criaturas. Y no solo sus criaturas, ahora en Cristo somos sus hijos. Ahora como sus hijos estamos siendo transformados a una imagen gloriosa, a la imagen de Cristo. Y por eso, joven, escápate de todas estas ideologías y de todas estas ideas. Toma una decisión racional esta noche. Señor, voy a ponerme de este lado, voy a ponerme una decisión, voy a tomar una decisión, voy a quedarme con Dios y su creación, porque Él hizo el hombre y la mujer de esta manera, y eso es lo que soy. Vea un poquito más, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra. ¿Sí se dan cuenta que está hablando de ese tema, hermanos? ¿Verdad? Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, en contra, ¿verdad? Hicieron hábitos y vicios contra sus propios cuerpos creados por Dios, y fueron en contra de ellos. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Jóvenes, esta noche toma tu primer decisión racional. Yo voy a estar con Dios y su creación. Algunos jóvenes son criados con 5 hermanas y él es el único varón. Y a veces, ¿verdad?, empiezan a adoptar a lo mejor imitan ciertas conductas de las hermanas, pero no significa que sea un perverso, ¿me entiende? Pero debes de cuidarte. Si eres hombre, actúa como uno. Si estamos aquí, jóvenes, ¿verdad? Camina como uno, habla como uno. Bueno, a algunos ya les va a cambiar la voz un día. Y hermanos, apréndase a conducir conforme a lo Dios lo creó. No invente algo que usted no es. Usted es un hombre creado por Dios, y usted, hermana, es una mujer creada por Dios. Viva de esa manera y Dios le va a bendecir. Número 2, segunda decisión racional. Número 1, Dios y su creación, la creación divina antes que la perversión humana. Número 2, Romanos capítulo 2. Y déjeme decirle, si usted apuntó algunos de estos versículos, pudieras ayudar a algunos de tus amigos o conocidos que andan metidos en esas cosas. Y estos son argumentos para ayudarles a ellos, que razonen, que piensen y que cambien, se arrepientan y vengan al Señor. Mire lo que dice la Biblia. Segunda decisión racional para esta noche. Capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12. Gracias. Romanos capítulo 12. Dios habla de la razón. Qué interesante. Segunda decisión racional. Número 1, Dios y su creación antes que la perversión humana. Número 2, Romanos capítulo 12. Si lo tiene ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien, vamos para allá. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cómo termina ahí? Racional. Racional. Voy a prender el micrófono, ¿sí? Bueno, ahorita que lleguen ahí al sonido. Escúcheme. Dios habla nuevamente. Ay, perdón. Perdón, hermano Jim, ya llevo un micrófono. Ahí va, gracias. Romanos 12:1 termina diciendo que hay un culto racional. Esa palabra racional significa, ¿verdad?, que es lógico cuando tú lo piensas bien. Segunda decisión que tú debes de tomar esta noche: o consagración completa a mi Dios o vida mundana. Si tú estás aquí y eres este joven que escucha música del mundo, y como ando tan desactualizado, no te voy a decir los personajes que escuchas. Me quedé en José José, Emanuel y cosas así. Pero ahora ya escuchan otras cosas, ¿verdad? Déjame por ahí, Bad Bunny o algo así, ¿verdad? Shakira y puras cosas de este mundo. Joven, escúcheme bien. Se me hace que usted no está pensando bien, no está razonando bien cómo vive como cristiano. Porque si se pone a razonar bien las cosas, usted dejaría las cosas del mundo así. Yo no, hermanos, no debería ver este versículo, pero la palabra de Dios es perfecta y por algo Dios lo puso. Conoce nuestra naturaleza, pero Dios no tendría que estarnos diciendo no améis al mundo. De manera que de la gracia recibida, los que somos salvos, deberíamos de amar a Cristo y solo a Él. Pero claro, todavía tenemos esta naturaleza que ama el mundo. El mundo es atractivo, engañoso. Y usted que ama las cosas del mundo, la vida mundana, la música mundana, se me hace que usted no está razonando bien la manera en que ha decidido vivir. Un cristiano, un verdadero cristiano, debe ser expuesto a esta verdad para tomar una decisión racional. Vea conmigo cuál es esa verdad. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está diciendo la Biblia, o te pones o te vas a tu vida y se la entregas en consagración totalmente a Dios, y te vienes al altar y te entregas al Señor. Ya eres salvo, pero no vives una vida consagrada. Eres salvo, pero como el mundo te jala, como los amigos te jalan, en las reuniones mundanas, los vicios mundanos, la música mundana, noviazgos mundanos, fornicando. Joven, no estás razonando bien. Si eres de Cristo, tienes un lugar y una decisión mejor que tomar esta noche. Es la decisión de consagrarme enteramente a mi Señor. No vale la pena vivir vidas cristianas a medias. O eres de Cristo totalmente o no lo eres. Muchos cristianos están atrapados, jóvenes, en una vida de tibieza espiritual. Tu vida es apática y tal vez has llegado así, pero esta noche necesitas razonar. Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti y su misericordia ha sido grande para nosotros. Si usted no aprecia la misericordia, significa que usted no se da cuenta de su pecado. Se lo vuelvo a repetir. Si usted dice la misericordia de Dios me da igual, quiere decir que estás bien enfrascado en el pecado, que has dejado de apreciar su misericordia. Pero la Biblia me dice que por esa misericordia que Dios nos ha tenido, todos aquí deberíamos ir al altar y consagrarnos al Señor. Usted tome una decisión racional. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho el mundo por usted? ¿Qué ha hecho el mundo para que usted lo ame tanto? ¿Qué le ha dado el mundo que usted es tan leal? ¿Qué le ha ofrecido el mundo que lo tiene cautivado? ¿Y qué ha hecho el mundo que Cristo no haya hecho mucho más por usted? ¿Sabe qué? Yo puedo vivir en el mundo, amar el mundo, pero el mundo va a terminar destruyendo mi vida. Pero hay uno que me va a transformar, que me va a levantar, que me va a cambiar, que me va a bendecir, y ese es mi Cristo Jesús. Joven, esta noche toma una decisión racional. ¿Cuál es la decisión racional?
¿qué ha hecho el mundo por mí? Nada. Lo voy a pensar bien. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Todo ha hecho el Señor por mí. Y es razonable que yo me entregue a aquel que me ama. El mundo no te ama. No hay ni un solo versículo que diga que el mundo te ama. El mundo ama tu dinero, hace negocio contigo, ¿verdad? Te destruye. Eso es lo que hace el mundo. Te hace pedazos y cuando no le sirves te desecha. Estaba viendo, hermanos, hace tiempo en una central de autobuses. Estaba yo viajando de regreso a casa. Y ahí, hermanos, un muchacho drogado, bailando canciones del Tri, con una estopa, drogándose, cargando una grabadora. En aquel entonces eran grabadoras, imagínense, ¿verdad? Y cargando su grabadora, cantando las del Tri, ¿verdad? Y pasa un señor vendiendo y me dice, véndame otro. Y empezó a buscar, gastando su dinero. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho la gente de esa agrupación musical por él? ¿Qué favores le han hecho que él les tiene tanta devoción? ¿Se me está escuchando? Es irracional tanta pasión, tanta entrega y tanta lealtad por alguien que no ha hecho nada por ti, joven. Es irracional que rechaces a Cristo. Es irracional que no lo ames. Es irracional que prefieras el mundo que a tu Salvador. Es totalmente fuera de razón no consagrarse al Señor. Pero déjeme decirle, Él le ha tenido aún así misericordia a usted. Y si usted es salvo, Él le ha tenido las más grandes de las misericordias. Cuando vamos a Cristo y pensamos en lo que Él hizo por nosotros y su amor por nosotros y su salvación, y cuando nos ponemos a ver todo el pecado que nos ha sido perdonado, yo voy con aquel que me ama y ese es mi Señor. Pero jóvenes, muchos de ustedes viven inmersos en el pecado que ya ni aprecian la misericordia de Dios. Porque esta noche no eres racional y te le entregas tu vida a aquel que murió por ti en la cruz. ¿Por qué no le entregas tu vida a aquel que resucitó al tercer día de entre los muertos? Aquel que ha preparado cosas maravillosas para los que le aman. Aquel que cuando le clamaste te contestó tu oración. Aquel que ayudó a tu padre, ayudó a tu mamá. Aquel que te ha perdonado continuamente. Ese que le fallaste una y te dio otra oportunidad, le fallaste otra y te dio otra oportunidad y te limpió con su sangre. A Él es al que nos debemos entregar. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, es decir, de manera voluntaria, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es la consagración, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire el versículo 2: no os conforméis a este siglo. Y esa es la vida mundana. Joven, si hoy piensas un poquito y eres razonable, o completa consagración a Dios, o voy a decidir por estar en la vida mundana. Que esta noche puedas decidir por Cristo sería lo más razonable que puedes hacer. Lo más razonable que puedes hacer. Y número 3, vamos para allá a la palabra de Dios. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. 3 decisiones razonables: Dios y su creación o la perversión humana. Número 2, consagración a Cristo o vida mundana. Y número 3, Lucas capítulo 15. Dice la palabra de Dios, la parábola del hijo pródigo. Vamos para allá, versículo número 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Note el versículo 17. Trate de concentrarse, por favor. Dice así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Versículo 17. Y volviendo en sí. Cuando una persona decide mal y se va a vivir una vida lejos de Dios, esa persona ha dejado de razonar bien quién es Dios, qué ha hecho por él. Pero llega un momento en que Dios te va a ayudar a razonar, y es cuando te encuentras en un mal momento, cuando te das cuenta que el pecado no te dejó nada bueno, y ahora vuelves en sí y empiezas a usar tu razón otra vez. Vea conmigo el libro de Daniel, rapidito. No pierda Lucas 15. No pierda Lucas 15. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Daniel, capítulo 4. Aquí tenemos a un hombre, Nabucodonosor, que se ensoberbeció contra Dios. Y mire lo que le empezó a pasar a Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Daniel, capítulo 4. Versículo número 34. Está hablando Nabucodonosor. Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Y qué dice después? Jóvenes, ¿qué dice después? Y mi razón me fue de vuelta. Note, Nabucodonosor se volvió tan soberbio, no reconoció a Dios, le dijo no a Dios, y en esa soberbia Nabucodonosor perdió la razón. Y cuando Nabucodonosor perdió la razón, empezó a vivir como ¿qué? Como una bestia. Otra vez, el mismo ejemplo bíblico. Quien se aparta de razón, alguien irracional, empieza a vivir como un animal. Vea cómo empezó a vivir Nabucodonosor después de haber sido un rey que Dios había levantado. Note lo que dice Daniel capítulo 4, versículo número 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como los de las aves. Nabucodonosor, jóvenes, él empezó a vivir una vida irracional, una vida donde él se ensoberbeció, y ahora vive como un animal. Pero cuando él se arrepiente, su razón le es de vuelta, y se aparta de una vida como animal y vuelve a vivir la vida que Dios había levantado en él. Note lo que dice nuevamente el versículo número capítulo 4, versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino. Tercera decisión racional en esta noche. Número 1, la creación de Dios o la perversión humana. Segunda decisión racional: entera consagración a Cristo, o escojo seguir siendo y teniendo una vida mundana. Y número 3, reconciliación con Dios o una vida de pecado. Joven, escúchame bien, no sé cómo llegaste aquí al campamento, cómo está tu relación con Dios, pero nuestro Dios nos da la oportunidad de volvernos a reconciliar con Él. Él es un Dios paciente, Él es misericordioso. Y te voy a comparar al joven, al hijo pródigo. Tal vez le fallaste a Dios, te has alejado de Dios, veniste al campamento esperando a ver si Dios te hablaba. ¿Sabes qué? Tal vez lo que tú ocupas esta noche es volverte a reconciliar con el Señor. Y cuando ves al hijo pródigo que vuelve en razón y empieza a valorar, cuando él vuelve a razón, lo primero que hace
es valorar la vida que su propio padre le ofrecía. Si eres razonable, si razonas bien, no hay mejor vida que la que Dios nos ofrece. Si no razonas bien y vives como un animal que no razona, tú vas a escoger el pecado. Y particularmente, te doy una ilustración de la misma Biblia. Vea conmigo, por favor, Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, dice la palabra de Dios, versículo 20. Segunda de Pedro 2:20, dice así: ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrar estado viene a ser peor que el primero. No pierda de vista eso, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. Y vea la vida bestial, la vida animal, irracional. El perro vuelve ¿a qué? A su vómito. En tu juicio cabal, en tu razonamiento, ¿comerías vómito de tu propia cuenta? Nadie lo haría. Y es tan feo la comparativa, pero es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo es posible que ves al animal, verdad? Yo tenía unos schnauzers y uno de ellos andaba enfermito y se vomitó. Y luego yo dije, ay caray, voy a ir a limpiarle. Y en lo que regresé, el perro ya había limpiado. Se comen su propio vómito. Y Dios hace esta comparativa para decirte cómo Dios te hace que veas y quiere que razones y pienses cómo es el pecado. El pecado es algo horrendo, joven. El pecado es algo horrible, algo que deberías de aborrecer. Pero yo me pregunto, ¿por qué un joven esta noche dejaría a su Dios con los brazos abiertos, esperando una reconciliación? Su Dios diciéndole, ven, te perdono, confiesa tu pecado, arrepiéntete y alcanzarás misericordia. Ven y tráeme tu peor pecado y la sangre de mi Hijo Jesucristo te limpiará de todo él. Pero ¿quién esta noche podría pensar tan irracionalmente que rechazaría una decisión y una oportunidad de haber venido a este campamento y después de esta predicación ponerte bien con Dios? Jóvenes han experimentado lo maravilloso que es estar bien con Dios, lo precioso que es tener buena conciencia, un bonito espíritu sirviendo a tu Dios. Y qué mal es vivir en el pecado y subirte a cantar con pecado y subirte a predicar con pecado y subirte, ¿verdad?, según a ganar almas con pecado. No hay mejor vida que la vida en santidad para nuestro Dios. Pero ¿cómo rechazar esta noche la invitación de mi Dios a reconciliarme con Él? Solo alguien irracional, solo alguien que no está razonando bien diría, no me importa, después de esta predicación yo seguiré mal con Dios, yo escogeré mi pecado, aunque le llamen vómito, me lo voy a comer otra vez. Voy a regresar a mi pornografía, voy a regresar a mi música mundana, voy a regresar a las mentiras, al robo, al odio, al rencor, a la amargura, a la mentira, a la deshonra de mis padres. Voy a volver a comer aquello que quieren quitarme de mi vida. Solamente alguien irracional escoge lo aborrecible, lo horrible que es el pecado. Y esta noche tú pudieras razonar bien y decir, si Dios me está hablando y dándome una oportunidad de ponerme bien con Él, ¿cómo no voy a razonar bien? Claro que sí, seré como ese hijo pródigo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esta historia del hijo pródigo? Que su padre no lo está esperando con un palo, no lo está esperando a patadas, lo está esperando con amor para perdonarlo, para limpiarlo, para restaurarlo. Qué bueno es nuestro Dios. Pero solo alguien irracional llega mal al campamento, llega mal con Dios y quiere seguir mal. Escoge el vómito. Es irracional volverse al vómito. Joven, reacciona esta noche, te lo ruego en el nombre de tu Salvador.
Ponte bien con Dios hoy. Ten un maravilloso campamento. No dejes venir el día de mañana estando mal con Dios. Llega esta noche a tu cuarto diciendo: Dios, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias porque la primera noche me puse bien contigo. Y mira, vas a disfrutar el campamento como no tienes idea. Dios te va a hablar, Dios te va a ayudar, te va a bendecir. Pero si endureces el corazón y corres a tu plato de vómito otra vez, vas a estar más duro toda la semana. Vas a escoger la maldad. ¿Por qué? Porque te escondes debajo de las sillas, porque sabes que andas mal. Y Dios te pregunta como Adán: ¿dónde estás tú, Adán? No te escondas. Te quiero dar una promesa de redención. Te quiero perdonar. Qué tremendo. Dios está más interesado en tu perdón que tú mismo. Qué irracional. ¿No deberíamos ser nosotros los que nos surge su perdón? ¿No deberíamos ser nosotros los que nos surge venir a ser lavados con la sangre preciosa de Cristo? No seas irracional. Ven y reconcíliate hoy con Él, que no te está esperando con palos, te está esperando para darte un abrazo de misericordia, para decirte: sí, hijo, me fallaste. En tu iglesia te juzgaron, tu familia te juzgó, pero yo te perdono si vienes arrepentido. Ponte bien con Dios el día de hoy, joven. No seas irracional. Toma una decisión racional. Razona bien. Claro que si yo escojo la reconciliación con mi Dios, yo escojo la consagración, aquel que me ha hecho tanto y me ha bendecido tanto. ¿Cómo es que ando tras el mundo que nada ha hecho por mí? Sé racional y decide por lo que hoy te estoy predicando. Reconciliación con Dios, consagración a Dios y quedarme con la creación de Dios. Sé racional, joven. No tomes la decisión irracional de alguien que solo busca el vómito, el mundo y la perversión. Nuestro Cristo es mucho mejor. Decídete por Él esta noche. Sé racional, piénsalo bien y no habrá para dónde irse más que para tu amado Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la lluvia, Señor. Al final tú estás en control de todo. Y esta noche, mi Dios, si a pesar de la lluvia alguien escuchó tu palabra, alguien le has hablado para que empiece su campamento con bendición, con reconciliación, con consagración. Y si alguien está batallando en estas ideas del mundo, de ideología de género, hoy se queden con tu creación. Jóvenes, esta noche venga al Señor. Si tú estabas mal con el Señor o has andado mal, reconcíliate hoy con Dios. Vuelve en sí, joven, y valora qué bonito fue servirle cuando andabas bien. Qué hermoso era congregarse, venir a la iglesia. Vuelve en sí, joven, razona bien y ven y reconcíliate con el Señor. Deja la vida del mundo y entrégate al Señor, porque el mundo nada ha hecho por ti. Cristo hizo y entregó todo por ti. Sé racional, razona bien tu decisión. Y esta noche quédate con lo que Dios creó. Nadie viendo, todos con sus ojos cerrados. ¿Quién diría: Pastor Díaz, Dios habló a mi vida? Yo ocupo o consagración, o reconciliación, o decidir por la creación de Dios. Y Dios ha hablado a mi vida, pastor. Yo quiero empezar bien el campamento. Quiero ponerme bien con Dios. Yo quiero dejar mi pecado. Yo no quiero volver a ese plato de vómito. Yo no quiero estar ahí. Quiero empezar bien esta semana. Si Dios le habló, levante su mano bien alto, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos. ¿Alguien más? Dios le habló, puede levantar su mano bien alto. Déjela un poquito ahí arriba, alto, alto, alto. A los que Dios les habló, puede bajar su mano. Si hay alguien aquí que dijera: pastor, yo no tengo la seguridad de ser salvo, de si yo soy de Cristo. No, yo no sé si cuando yo muera voy con Dios. No sé si soy salvo, no sé si soy salva, y tengo una lucha y no pude decidir ninguno de los puntos de la predicación.
porque no tengo seguridad de salvación. ¿Habrá alguien así que dijera, yo no estoy seguro, segura de mi salvación? Ore por mí, pastor. Yo quiero reconciliarme con Dios. Quiero que Él me ayude y cómo saber y conocer cómo ser salvo, cómo ser salva. ¿Hay alguien así? Levante su mano rápidamente. Dios le bendiga. Un joven, gracias a Dios. ¿Alguien más? Usted no tiene la seguridad de su salvación. No juegue con eso. Razone bien. Cristo da vida eterna. Murió por usted en la cruz para salvarle. Si has venido con dudas de tu salvación, ¿por qué no levantas tu mano? Aquí hay consejeros que te van a ayudar con la palabra de Dios. No sigas con esas dudas, la incertidumbre si eres salvo o no. Levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Alguien más? Qué hermoso que alguien pueda reconocer eso y salir bien hoy con el Señor. ¿Alguien más? Usted no tiene la seguridad de su salvación. Uno más. ¿Alguien más? No esté ahí luchando. Ríndase al Señor. Es lo que usted ocupa, que alguien le hable de Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Levante su mano. Ahí en su lugar, ore, joven, señorita. Sea racional, piense bien, sea razonable en sus decisiones de esta noche. Y si está tomando una decisión racional, basada en la palabra de Dios, que sea una decisión firme y no se avergüence de su decisión. Voy a dejar la invitación al pastor Jim, la parte final, para que él culmine con la invitación. Así con sus ojos cerrados, jóvenes, el piano se va a tocar y es momento de venir al altar. Usted levantó la mano, no duden en pasar. Hacer un compromiso con Dios. Valientes. Escoger a Dios. Escoger la divina creación de Dios. Y rechazar la perversión de este mundo. Rechazar la pornografía. Rechazar el pensar de este mundo. Cada uno haciendo lo que bien le parece, viviendo por sus sentimientos y no por la palabra de Dios. Usted necesita pasar, necesita escoger. El apóstol Pablo era una de las personas más racionales que vemos en la palabra de Dios, aún en el mundo hoy en día. Siguiendo la lógica, un cristiano debe de escoger a Dios. Debe escoger amar a Dios, no al mundo. Hay otros jóvenes que necesitan pasar y consagrar su vida. Si tú no conoces a Cristo, escoge a Cristo hoy. Habrá alguien más que diga, pastor, si yo llegara a morir, yo no estoy seguro de ir al cielo. Ore por mí. Mire, alguien va a venir y para que tus preguntas sean contestadas, tus dudas despejadas. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice, pastor, yo necesito esa seguridad, yo necesito saber de que al morir yo vaya con el Señor? ¿Quién más? ¿Habrá alguien? Levante su mano bien alto, bien alto. Escoge a Dios. No seamos necios. ¿Quién más? Hay en oración. No puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y al mundo. Necesitas escoger. ¿A quién escogerás hoy? ¿Alguien más necesita pasar?
Padre Celestial, sin ti no somos nada. Señor, sin ti no vivimos. Sin ti no hay salvación, porque ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres podamos ser salvos. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por ser tu Hijo y permitirnos, Señor, seguirte y consagrarnos a ti. Pedimos por cada joven y señorita que haya pasado, Señor, hoy, levantando su mano, decididos seguirte a ti, decididos, Señor, aceptar y amar la divina creación sobre la perversión de este mundo. Señor, que tú le des gracia, porque las presiones son muchas. La presión, Señor, de la sociedad, aún del mismo gobierno perverso. Oh Señor, de las escuelas y las ideologías que imponen sobre nosotros. Las amistades, Señor. Oh Señor, danos fuerzas para que nosotros podamos ser más que vencedores en este mundo. Un mundo que te odia, un mundo, Señor, que te rechaza. Ayúdanos, Padre, seguirte contracorriente para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, jóvenes. Gracias, Pastor Alfredo. Tremenda bendición. Hoy en día necesitamos decidir.